La situación geopolítica que se ha configurado desde 2022 define un momento histórico en donde se reflejan las perspectivas de las principales potencias mundiales. En la reafirmación de las posiciones estratégicas de Rusia. Llegar al punto en el que Vladimir Putin se atreve a desafiar a la principal potencia mundial y a la alianza militar de mayor peso, requiere de un cálculo muy preciso sobre la correlación de fuerzas en el sistema internacional. El movimiento disruptivo que conlleva establecer las condiciones de una invasión a Ucrania parte de la premisa de que la OTAN no intervendrá en defensa de un país ajeno a la Alianza Atlántica. Si bien la organización defensiva forjada en 1949 cuenta con capacidades bélicas superiores a las de cualquier nación, la movilización rusa se da en un contexto que hace imposible una respuesta armada por parte de la OTAN, toda vez que el escalamiento del conflicto resulta fuera de toda consideración, dada la magnitud de los costos y sus repercusiones globales. El cálculo de Putin se sustenta en la realidad geopolítica pero no excluye riesgos y contingencias. La acción rusa se desarrolla al filo de la navaja. Porque pueden cometerse errores irreparables que lleven a una gran conflagración, al tiempo que se hace rehenes de una estrategia aventurada no solo a la población de Ucrania, sino también a la de Rusia. ¿Qué pretende Putin al tomar un camino tan peligroso? Analíticamente, el eje de la estrategia rusa puesta en operación en Ucrania es salir al paso de lo que se considera la mayor amenaza para la seguridad nacional, y dar cauce a una política revisionista que procura el control del espacio que era parte de la Unión Soviética. Tal estrategia hereda la línea de acción planteada originalmente por Stalin, y que consiste principalmente en procurar el desplazamiento de Estados Unidos del territorio europeo y la división de la OTAN. La Alianza Atlántica ha sido siempre la mayor preocupación estratégica primero de la URSS y después de Rusia porque su principal sustento es el poder militar y nuclear de Estados Unidos. En este sentido, el conflicto actual entre Rusia y Ucrania está determinado por las condiciones que determinó la Guerra Fría y que se prolongan hasta lo que va del siglo XXI. En el conflicto Rusia-Ucrania del 2023 confluyen múltiples procesos que están determinados por la contraposición de intereses y trayectorias políticas de las potencias mundiales. Pero el factor dominante es la gran demanda de seguridad planteada por Rusia. La OTAN es una estructura de la Guerra Fría que no solo se mantuvo sino que se ha ido ampliando hasta llegar a las fronteras de Rusia, como en el caso de Estonia y Letonia y el Oblast de Kaliningrado. Además, la Alianza Atlántica incorporó a los países que eran parte del bloque soviético y después de 2008 abrió las puertas a Ucrania y Georgia, luego de la intervención rusa en apoyo a las naciones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. La acumulación de fuerzas militares rusas en las fronteras de Ucrania, iniciada en noviembre de 2021, tiene como propósito subrayar que el Kremlin impedirá a cualquier costo la integración de ese país a la OTAN y a la Unión Europea. En la práctica, Rusia no reconoce la soberanía de Ucrania y la considera un territorio estratégico al que debe de controlar. Por tal motivo ha intervenido constantemente en la política ucraniana hasta llegar al punto en que tras la deposición del gobierno prorruso de Viktor Yanukovych en 2014, Vladimir Putin decidió desarrollar una arriesgada estrategia para impulsar un proceso secesionista en el Donbass y anexionar la península de Crimea a la Federación Rusa. La anexión de Crimea es uno de los movimientos geopolíticos de mayor trascendencia en la historia de las relaciones entre Rusia y Occidente. Estados Unidos y sus aliados tuvieron que asimilar un acto de fuerza que es el antecedente de las nuevas amenazas a la integridad territorial de Ucrania, la ruptura de la legalidad internacional y la vulneración de los acuerdos en los que se funda el orden europeo de la posguerra fría. Por parte de Rusia solo pudieron responderse con sanciones económicas con muy poco efecto. Es a partir de esa experiencia que Vladimir Putin ha vuelto a escalar el conflicto con Ucrania intentando obtener un triunfo geopolítico que puede definirse en el espacio de las negociaciones diplomáticas.